Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6:31. Gracias por mantener nuestra sintonía. Hemos invitado a un destacado economista, consultor en el área internacional, el doctor Alfredo Milián, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Alfredo. Muchas gracias, Ernesto. Para mí es un placer estar con usted, felicitarlo por su exitoso programa y desde luego a todos aquellos que son parte de este gran programa del diálogo con Ernesto López. Muchísimas gracias. Voy a trasladar nuestra señal también para que nos acompañe Ricardo Castaneda, también él es economista y pertenece al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Quizás voy a comenzar, don Alfredo, antes vamos a hablar de la situación y sobre todo el estado de la economía actual frente a este panorama que tenemos. Gracias, muy amable. ¿Tengo la palabra? Por favor. Bueno, he hecho algunas notas muy puntuales, pero son breves que nos ayudan para entrar en el tema. Y voy a empezar así. La economía, por lo que podemos observar, marcha en una perspectiva positiva y creciente con lenta recuperación. Debemos aceptar que El Salvador ha experimentado contracción económica a causa de los impactos de una pandemia mundial y fenómenos climáticos adversos como fue Amanda. El sacrificio es severo, el que nos toca, pues a medida que una economía se contrae y se ralentiza, sus eslabones de la cadena productiva se pierden y toma mucho tiempo recuperarlo. Mientras esto ocurre, baja la producción, demorando la oferta, donde es común la elevación de los precios de consumo y las materias primas. De ahí que la economía de El Salvador, podríamos decir, se encuentra en una etapa de transición todavía no definida, en donde vemos tendencias positivas y otras muy inciertas. Para superar el microcrecimiento que arrastramos por 20 años después de la dolarización de un escaso 2% de crecimiento, necesitamos conseguir por lo menos un 4% de crecimiento y el próximo 2 años para poder aumentar y crecer de una manera sostenida. Estamos frente a un reto mayúsculo. Como salvadoreños esperamos superar con buen gobierno y políticas consistentes de desarrollo. Ricardo, lo decía al principio, el propósito o el objetivo comunicacional de este programa es conocer en perspectiva el impacto que pueda tener, desde luego, lo que hemos conocido a raíz de todo lo que ha acontecido en nuestro país y que ya lo sabemos. Primero, quizás ubicarnos en el hecho de que el año pasado El Salvador cierra con una caída de más del 8% del Producto Interno Bruto. Es una caída que no se miraba desde los inicios de la guerra, obviamente producto de la pandemia y toda la situación que estaba sucediendo. El Salvador fue la tercera economía en la región centroamericana que más cayó. Únicamente Panamá y Honduras cayeron más que El Salvador. Este año El Salvador empezaba con mejores pronósticos, incluso el Banco Central de Reserva indicaba que se podía crecer entre el 5 y el 6%. Adicionalmente, el proceso de vacunación había puesto en una posición privilegiada a El Salvador por no solo el tema de la adquisición de vacunas, sino la rapidez con la que se estaban colocando, lo cual podía prever que incluso en el país posiblemente no era necesario que se adoptaran medidas de confinamiento como sí están sucediendo en los otros países de Centroamérica, ¿no? Entonces, todo parecía pintar bastante bien, incluso las calificadoras de riesgo habían indicado que con la nueva legislatura se iba a reducir la polarización política. Realmente coincido con el colega, yo creo que ha manifestado bien una perspectiva inmediata. Sobre ese tema yo había hecho alguna anotación
en dos sentidos, pero me voy a ir a los CETES y los LETES, porque eso es muy importante. ¿Podríamos definirlos conceptualmente para poder digerirlos? No, evidentemente los CETES y los LETES no es otra cosa que la capacidad propia del país como país soberano de endeudarse. Esos son los... Es decir, son los certificados, que son los certificados soberanos, los bonos soberanos que colocamos en el mercado y que se vendieron al 9, un poco más, para el 10%, y como él decía, efectivamente, que eso está sujeto mucho a las perspectivas de los inversores. Si un inversor siente de que hay un mayor riesgo de país, evidentemente hay una tendencia en el bono que se ha comprado. Pero esto, por supuesto, es algo que es debatible, porque los bonos igualmente suben y bajan de acuerdo a las condiciones de mercado. En algunas opiniones consideraron que haber vendido los $1.000 millones que autorizó la Asamblea al gobierno de El Salvador para emitir los bonos, se colocaron a una tasa de interés muy alta. Pero el asunto es el siguiente, que El Salvador tenía un nivel de riesgo muy alto, y si El Salvador hubiese colocado esos bonos a bajo interés, posiblemente el mercado hubiese reaccionado negativamente. Entonces, ya tuvimos una tendencia alcista en los bonos durante el periodo antes de las elecciones, y eso indudablemente va a volver a caer o a subir dependiendo de cómo hay la percepción del inversor en su dinero y en dónde ha invertido. Entonces, tengo que decir que estos certificados, por supuesto, hace más o menos 12 meses, la Asamblea Legislativa aprobó una emisión de 2.000 millones que no ha sido desembolsado, y otro por 1.000 millones que fue desembolsado en bonos soberanos. Entonces, esa sí es una perspectiva que todavía tenemos que ver. Pero hay una parte muy importante que mencionaba el colega, que tenemos que poner mucha atención. Las calificadoras de riesgo son muy importantes. Son las opiniones de entidades que tienen una visión muy clara del riesgo país. En este caso, Fitch, que es quizás la última que se ha manifestado, nos acaba de colocar con una calificación de B- con tendencia negativa, diciendo que hay acceso incierto a las fuentes de financiamiento externo, deterioro en la sostenibilidad, ampliación del déficit fiscal y contracción económica. Realmente, algunas de estas aseveraciones tienen algo de verdadero, pero hay cambio positivo reconocible, que sería el tema que vamos a tratar inmediatamente. Claro, usted hablaba de la transición en la que podemos encontrar dos elementos claves. Positivos, aunque no muy claros. Y otros indecisos. Y otros inciertos hasta cierto punto. Correcto. Me gustaría, Ricardo, un poco hilvanar algunos elementos que has puesto, en este caso, don Alfredo, a manera de ir un poco concluyendo de lo que realmente puede esperarse si no se logra, llamémosle como, enderezar un poco la situación o aclarar un poquito más la situación del país. Sí, mira, yo creo que por ejemplo, este día en la Asamblea Legislativa hay sesión plenaria. Creo que también hay mucha expectativa sobre qué va a pasar, ¿verdad? Si se va a continuar un poco en la línea de lo que pasó el día sábado. Es decir, eso también estoy seguro que ahorita todos los actores están con los ojos muy puestos en la parte. Y quizás lo más seguro que eso va a pasar, ¿no? De la Asamblea Legislativa, ¿no? Y entonces eso también va a ir marcando, porque, por ejemplo, los indicadores que hemos hablado hasta este momento, tanto como el ENVI como el precio de los bonos, es muy coyuntural, ¿no? Por ejemplo, las acciones que hemos visto o los cambios que hemos visto en estos indicadores fueron por los resultados del sábado, y es como un mensaje que mandan los inversionistas, decir, aquí algo está pasando y está pasando algo muy grave. Si se continúa, ¿no?, en esta crisis política, y esta crisis política se va agravando, entonces las señales que vamos a ir viendo cada vez van a ser más marcadas. También creo que lo que va a definir en buena medida las implicaciones económicas es esa respuesta que dijo la vicepresidenta de Estados Unidos,
que va a tener su país con las acciones que tiene El Salvador por el peso, ¿no?, que eso marca. Ahora, yo creo que es muy importante, Ernesto, que ahora que el poder está concentrado en pocas manos, se comprenda que ese poder puede servir para mejorar la calidad de vida de millones de personas, ¿no? Yo creo que la población mandó un mensaje muy claro en la parte de las elecciones, de que estaba cansada de las situaciones que había vivido en términos de pobreza, en términos de desigualdad, en términos de falta de oportunidades, y que quería un cambio. Hasta ahora, las decisiones que ha tomado con ese poder concentrado no han sido en beneficio de la población, sino han sido en beneficio de ese pequeño grupo. Yo también creo que es muy importante, entonces, que la nueva legislatura empiece a aprobar algún tipo de medidas que realmente beneficie a la población, porque, insisto, la situación económica en el país sigue siendo crítica, aun cuando hay perspectivas de que pueda mejorar, pero la situación social también. No debemos de olvidarnos que en el caso de El Salvador, por ejemplo, hay millones de personas que se encuentran en seguridad alimentaria, y eso lo ha alertado FAO y el Programa Mundial de Alimentos, que cada vez hay más personas que no tienen ingresos siquiera para comprar alimentos. Adicionalmente, también hay que señalarlo, los niveles de empleo formales no se han recuperado, y aún aquellas personas que tienen los niveles, que han logrado mantener sus empleos, sus niveles de ingresos siguen siendo bajos, ¿no? Entonces, frente a este escenario es muy importante siempre tener presente que cualquier decisión política, tarde o temprano, quizás en algunos casos más temprano que tarde, tendrá un impacto directo en los bolsillos de toda la población. Ok. Vamos a ver un poco en conclusión y para... en conclusión, solamente me quedaba el rango de los nuevos entrantes en la cooperación internacional. China. Exactamente. China, sudeste asiático, sin duda. Tenemos que entender quién es China. China es otro entrante de una perspectiva que nunca hemos conocido en Centroamérica y mucho menos en El Salvador. Estamos hablando del país que tiene el mayor crecimiento económico, de una de las mayores y de la segunda economía más grande del mundo. Se persiste China creciendo arriba del 6% de su PIB. Además de eso, China tiene una capacidad de financiamiento extraordinario, es el mayor participante en África, tiene una política definida de lo que es la ruta de la seda y pretende entrar económicamente en una ampliación básicamente de ocupar un espacio que le corresponde en el mundo. ¿Estaría China dispuesta a invertir, a financiar lo que no podemos tener en otros mercados tradicionales de lo que hemos estado hablando? No, sí, pero claramente sí está. ¿Qué es lo que tenemos realmente con Estados Unidos de cooperación internacional fuera de Fomilenio 2? No tenemos mucho. La perspectiva todavía está incierta. Estoy de acuerdo con el colega a ver cómo Estados Unidos va a percibir a El Salvador en los próximos años. Y de eso va a depender su participación, pero eso no es nada. China va a participar con un aeropuerto internacional en el Hawái, en Tamarindo. Un aeropuerto de primer mundo. Estamos hablando cuánto representa, cuánto nos costó el aeropuerto Monseñor Romero. Segundo, estamos hablando de un ferrocarril de primera línea que va a vincular el Golfo de Fonseca con Guatemala a través de todo El Salvador y va a entrar a México y nos da la tercera ruta comercial hacia Estados Unidos, hacia Texas, hacia California. El Salvador nunca ha tenido una ruta comercial porque siempre ha sido bloqueada por México. Y nos va a dar un estadio, a nosotros nos gusta el deporte, un estadio de 50,000 asientos. También nos va a dar la potabilización del lago de Ilopango en materia de agua potable. Y también nos está ayudando, y todo esto es cargo China. Todo esto es Sur City. Estamos hablando también del desarrollo turístico. Ahora bien, señores, cualquiera le puede decir, y mucha gente dice negativamente, ya verán lo que tienen que pagar por China. Cuando no le puedan pagar, va a intervenir políticamente y hasta militarmente. Bueno, señores, si yo en este momento contrato un préstamo con cualquier banco en El Salvador y caigo en mora, ¿usted cree que el banco a mí me va a dar una participación
favorable, me va a embargar. Claro. Igual eso sucede con los países grandes y las potencias. Si usted no le paga el puerto, pero ¿qué es lo que le ha dado a Costa Rica China? El puerto de Moín, 1.500 millones de dólares, que es el puerto más importante de Costa Rica en el Atlántico, con la conexión a Punta Arenas. Entonces, y no se olvide que yo creo que eventualmente en la geopolítica mundial en este momento el Canal de Panamá representa solamente el 12% del comercio mundial y el Canal de Suez representa el 17%. Pero los barcos cada vez son más grandes y ya no caben en el Canal de Panamá. Solamente son 55 metros de ancho. Y la perspectiva de un canal en Nicaragua es una perspectiva que en el largo plazo, siglo XXI, usted puede estar seguro que va a tener que entrar en esa perspectiva. El tiempo, confieso que me quedo con el sabor a seguir con el programa. Voy a hacer una segunda parte, Ricardo. Te agradezco muchísimo por tu participación. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte del programa con otro tema que ya teníamos desde luego identificado y programado desde la semana pasada para poder analizar todos los nuevos elementos que se han dado en torno a el proceso judicial para dar con los responsables de la masacre del Mozote, un hecho emblemático ocurrido durante el conflicto armado y que desde luego ahora saca a flor nuevos elementos que vamos a tratar esta mañana desde la perspectiva de unos actores y el próximo miércoles, si Dios nos permite, lo vamos a ver también desde la perspectiva de otros actores dentro del proceso. Quiero darle la más cordial bienvenida a David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un saludo a la audiencia. También me acompaña Manuel Escalante, él es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. Gracias por acompañarnos, Manuel. Bienvenido. Gracias, Ernesto, y también feliz día a quienes nos sintonizan. Hay nuevas revelaciones sobre ello, David. Sí, justamente la semana anterior hemos tenido dos audiencias, que eran audiencias donde se recibía como prueba anticipada dos peritajes de personas expertas internacionales, una politóloga experta documentalista, la doctora Terry Carl, y un perito militar, el coronel Clever Pino, de nacionalidad peruana. Las audiencias ya permitieron incorporar plenamente la prueba pericial, es decir, sus peritajes, sus dictámenes periciales se han perfeccionado como prueba y ya son prueba de manera anticipada, plena dentro del proceso. Ambos establecieron categóricamente la responsabilidad del alto mando de la Fuerza Armada en aquel momento, con el entonces ministro Guillermo García a la cabeza y toda la cadena de mando hasta los tenientes del batallón Atlacat. Es una prueba de cargo muy importante y justamente uno de los hallazgos de la doctora Carl en su investigación es la participación de un asesor militar estadounidense durante la operación Rescate en que se perpetró la masacre, así como una operación de encubrimiento de la masacre que involucró no solo al exministro García y al alto mando y a la Fuerza Armada de la época, sino también a altos funcionarios del gobierno estadounidense de la administración Ronald Reagan y concretamente su secretario Elliot Abrams. A ver, Manuel, tus impresiones también en ese sentido y hacia dónde nos va a llevar ya con estos nuevos elementos el proceso, porque cuando examinamos, digamos, de manera muy retrospectiva, comenzamos casi de cero, bajo las denuncias, teniendo elementos, pero no a los alcances a los que ha llegado hoy con estos nuevos, decíamos, elementos que se han revelado durante el proceso. Sí, quizá yo resaltaría un elemento importante, me parece, y es que lo novedoso, o lo relevante desde lo novedoso, es que es primera vez que un órgano judicial salvadoreño escucha esta información, ¿no? Porque incluso la misma perito ha hecho peritajes relacionados con la violencia durante el conflicto armado en El Salvador, en otros países. O sea, hay otros tribunales que han conocido de esto. Sin duda también las víctimas, los testimonios que fueron la primera parte de todo este proceso de instrucción, pues evidentemente conocen muy bien esta situación que se vivió. Pero claro, ahora digamos lo novedoso y de cara a la opinión pública y que ya está quedando sentado desde la perspectiva técnica es
Bueno, aquí durante el conflicto armado tuvimos un aparato organizado del poder denominado Fuerza Armada, en la cual la élite o el mando tenía el control prácticamente de toda esa estructura y no se movía nada si ese mando no daba las órdenes, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es un elemento importante que resaltar porque, claro, usualmente se trata de ver como digámoslo así, las responsabilidades individuales, ¿verdad? Es como esta persona o esta u otra, pero no, realmente la forma en que cómo funcionan nuestros ejércitos y cómo funcionaron en 1980 es una estructura organizada donde quienes mandan digamos, prácticamente reciben la obediencia del resto sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? A ver, aunado al tema de lo que ustedes han descrito sobre ese escenario jurídico que podría pasar con esta nueva configuración que se ha generado a partir del 1 de mayo dentro de la estructura judicial y otros elementos, está el tema de los retrasos que podría crear o podría generarse a partir de la promulgación de la ley de reconciliación, que fue otro hecho infructuoso que se dio tras la culminación del periodo anterior en la Asamblea Legislativa, Manuel. Sí, efectivamente, incluso cuando se le preguntó al padre Tojera, ¿no?, que es el director del IDUCA, un poco el balance de la Asamblea saliente, se le decía que esa era una enorme deuda, ¿no?, así como lo de la ley del agua, las grandes deudas que dejaba la Asamblea saliente. Ahora, digamos, existe, digamos, dos alternativas jurídicas en este momento, ¿no? O sea, la primera de ellas es que es la que ha quedado pendiente y también, digamos, la sala que se destituyó no había resuelto, era la audiencia de seguimiento de la inconstitucionalidad de la amnistía que había ocurrido en octubre del año pasado. Ahí falta una resolución. En esta resolución es clave porque no solamente se estaba evaluando si la ley cumplía o no con los parámetros de la sentencia, o sea, aquella ley que había aprobado la Asamblea, sino también si el resto de órganos de Estado cumplían con sus obligaciones, porque la sentencia le pone obligaciones a la Fiscalía, le pone obligaciones al Ejecutivo, al Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ha quedado pendiente y por eso es que también nosotros mencionamos esto de la composición de esta sala impuesta, ¿verdad? Porque ahí hay que tomar una decisión y se tiene que juzgar al Ejecutivo y se tiene que juzgar en materia de justicia transicional. Pero también está la otra alternativa que también se abre la posibilidad, y es que, como en su momento el presidente vetó la ley, ¿verdad?, por motivos de inconstitucionalidad, y la Asamblea no ha decidido si supera o no el veto, pero el expediente ha quedado activo, esta Asamblea actual puede decidir si supera o no ese veto, y claro, si lo supera, el presidente pues tiene dos opciones: o acepta y manda a aprobar esa ley, pero es una ley que tiene elementos de impunidad y por lo tanto sería inconstitucional, o la otra es no lo acepta el veto y entonces lo manda a la Sala de lo Constitucional para que sea una controversia. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de irse por la controversia? El riesgo de irse por la controversia es que solo se evaluarían los argumentos expuestos por la presidencia y por la Asamblea Legislativa y no se evaluarían todas las obligaciones que la sentencia ha estipulado para todos los órganos del Estado. Es decir, el alcance de la controversia sería más limitado y por lo tanto habría menos posibilidades para que las víctimas del conflicto armado puedan tener una satisfacción, o mejor dicho, puedan ver cómo los órganos de Estado tienen que cumplir sus obligaciones para hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, claro, la ruta, hay dos rutas, pero hay una ruta que es más favorable para las víctimas, que sería darle seguimiento a la audiencia. Sin embargo, es necesario que ahí hayan jueces independientes e imparciales que no hayan dado una postura previa, como ya ocurrieron en este caso con 3 de ellos. Y la otra, como digo, el problema es que va a ser insuficiente, ¿no? Ahora, quizás para ir un poco cerrando el ciclo del análisis que tenemos hoy, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Es decir, a elevarlo ya a una categoría de juicio, ¿sí? Eso es lo que se busca, ¿sí? Sí. ¿Qué va a pasar con estos elementos que la perito ha dicho? Específicamente cuando Estados Unidos, según lo testimoniado por ella, es que incluso la CIA encubrió todas estas acciones, el Estado Mayor en ese entonces encubrió acciones, incluso habla ella de el involucramiento directo de un asesor, ¿verdad? Sí, ella, bueno, el tema de la participación de los asesores es más complejo en el peritaje. Es un momento en El Salvador en el que
Se está implementando esta estrategia de tierra arrasada, matanzas de civiles. Monterrosa y el batallón Atlacat es uno de las unidades que empuja esto. Hay una guerra sucia y hay ciertas tensiones con la asesoría militar norteamericana que no respalda plenamente esta posición. Pero hay un asesor, Bruce Hazelwood, que es muy cercano a Monterrosa y que se movió aparentemente de manera ilegal en la operación rescate durante la matanza. Sin embargo, esta operación de encubrimiento que después funcionarios de Estados Unidos llevaron adelante no evitó una tensión de Washington con la cúpula militar de aquel momento, y no tanto por razones quizás éticas, pero sí porque les afectaba la aprobación de la ayuda militar. Eso es la complejidad de la responsabilidad norteamericana que plantea la perita, pero es prueba de cargo. Ahora el caso está terminando su instrucción, faltan unas pocas diligencias, el juez la puede llevar adelante, pero mientras haya una recusación pendiente, él no puede tomar la decisión de fondo de elevar a juicio. Entonces, una defensa... Esta fue una estrategia de la defensa para poder retardar esto. Y recordemos que hubo un movimiento muy lamentable del fiscal ahora destituido, inconstitucionalmente destituido, el fiscal Melara, de intentar recusar al juez, pero se retractó y desistió. Sin embargo, abrió la puerta y la defensa asumió esta estrategia. Mira, Neto, la defensa no ha sido capaz de desvirtuar los hechos. Es demasiado abrumadora la prueba. La defensa ahora ve que se consolida la prueba contra sus defendidos, contra la cadena de mando, y toman estrategias dilatorias. Esto afecta a la justicia. Están muriendo imputados, están muriendo víctimas. Y bueno, ahora tenemos este escenario, una asamblea donde tiene un veto presidencial de febrero de 2020, en el cual el presidente vetó la ley que dio la asamblea anterior, da buenos argumentos, incluso habla de que deben haber apertura de archivos militares, y si la actual asamblea se apegara a los términos del veto, podría pues elaborar una ley en mejores términos. Sin embargo, ya vimos que luego las posiciones del presidente han sido pro impunidad, protección de los victimarios, y ahora pues coloca magistrados que tienen antecedentes de criterios de impunidad. Entonces, en resumen, es una incertidumbre muy grande. Con estos nuevos cambios que se han generado, independientemente de legal o legítimo, no ven un escenario que pueda ser favorable para concluir en esto. Así brevemente, porque el tiempo se nos fue, Manuel. Sí, exactamente, ¿no? O sea, es decir, el escenario que ha ocurrido el día sábado pone en incertidumbre a las víctimas, ponen inseguridad jurídica al país en cuanto a justicia transicional, ¿no? Que, claro, en el 2016 ya había sido un enorme avance que a las víctimas se les reconociera un conjunto de derechos y al Estado se le establecieran un conjunto de obligaciones, y ahora prácticamente pues todo eso está a punto de caerse, ¿no? Les agradezco que nos hayan actualizado de conformidad a cómo está el proceso, y vamos a estar a la expectativa de darle seguimiento. También anuncio la apertura y la participación, desde luego, desde otro ángulo de los actores para la próxima semana. Así es que vamos a estar pendientes para conocer también, porque en este canal, en este medio, buscamos desde luego, como siempre, el balance de los acontecimientos. Conocer, por un lado, la versión de uno, como también la versión de otros. Ese es nuestro compromiso y la de este servidor. Gracias, Manuel. Gracias, David. Gracias. Bueno, a propósito, se presume que hoy van a haber también dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos una destitución. Eso es lo que se circula en los pasillos. Lamentable, políticos. Se seguiría golpeando el Estado de Derecho y desmantelando la estructura del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Bueno, por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.